Mateo capítulo 27, versículos 45 en adelante, dice la palabra de Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esa hora novena, ¿cuál sería? Las 3 de la tarde, ok. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Bien, estábamos hablando acerca de la persona de Jesucristo. Estábamos hablando y habíamos puesto un buen fundamento acerca de cómo es que nosotros tenemos que, según la Escritura, ver a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habíamos dicho lo que Jesús replicó en algunas ocasiones. Antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo Jesús. También antes de que el mundo fuera, yo soy, dijo el Señor. Quiere decir que Él era Dios, estaba en una perfecta unidad con el Padre, con el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. Pero la encarnación de Jesucristo se da por la necesidad de la salvación, y hablamos acerca de esto y pusimos ejemplo de por qué tenía que ser Dios mismo tomando nuestro lugar, ¿sí? Por medio de la persona de Jesucristo. Y hablamos de cómo fue engendrado, en cómo se manifiesta a María el ángel y le dice, cuando ella responde, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ella responde, y el ángel le dice, no te preocupes, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entender quién es Cristo, mi amado, es fundamental para nuestra fe, porque nuestra fe está puesta precisamente en Cristo. Yo no puedo poner mi fe en alguien que ni siquiera sé quién es. ¿Se da cuenta? Entonces, hablamos un poco de esto la semana anterior. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, va a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario muere para que se cumplan las Escrituras. ¿Sí? Jesús no está en la cruz del Calvario víctima de la casualidad ni de ninguna otra circunstancia casual. Jesús va a la cruz del Calvario para que se cumpla la Escritura, y voluntariamente. Él dijo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. En el libro está escrito acerca de mí. ¿Qué dice el libro? Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Ayúdeme allí por favor en el Isaías 53 en la pantalla. Despreciado y desechado entre los hombres. Y oiga esto, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Si él es el rey de los judíos, que se salve a él mismo. Porque lo vieron en la cruz y dijeron, no, ese que va a ser Dios. Ellos esperaban un Mesías militar, político, un rey que los redimiera, que los pusiera como cabeza de las naciones, porque no habían entendido las Escrituras. ¿Ve? Luego, ¿qué dice? Versículo 4.
ciertamente, dice, fue menospreciado, viene hablando de eso. Pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Dios lo está castigando por todas esas blasfemias que dijo. Eso era lo que pensaban muchos judíos. Estaba profetizado y no lo entendieron. Sigue, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones es que él sufrió esas heridas, o tuvo que sufrir esas heridas. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestras múltiples rebeliones, Jesús tenía que pagar el precio. En Adán todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. En Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados. ¿Por qué? Porque el postrer Adán se manifestó. El hombre, ¿sí?, llamado Jesús, se manifestó. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque estaba profetizado. Jesús se sometió al Padre, Jesús se sometió a la palabra. Dijo, no vengo para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cumplió la ley. No había pecado en Jesús, nunca pecó. Hebreos nos dice, tentado en todo, pero sin pecado. Cristo vino sin relación con el pecado. Eso tumba el pensamiento gnóstico, la mal llamada ciencia del primer siglo, donde decían, no, es imposible que él haya venido en sangre y carne, porque la carne es mala. Ahí está la maldad, ahí está el pecado. Entonces no puede ser, porque para los gnósticos la carne es mala, ¿sí? La naturaleza humana es mala, y la Biblia lo dice. Pero Jesús dice que caminó en esta tierra, murió por los pecadores, pero no tuvo relación con el pecado porque nunca pecó. Pagó por nuestros pecados, pero nunca Jesús pecó. Dice, fue tentado en todo, pero sin pecado, sin relación con el pecado. Sometió su naturaleza humana siempre al gobierno de Dios. No había pecado en él, no fue engendrado en la condición de los demás hombres, porque fue engendrado por Dios mismo, por el Dios santo, santo, santo. No había pecado en Jesús. Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Sigue. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas el Señor cargó en él, en ese cuerpo, el pecado de todos nosotros. Entonces, estábamos por definir quién mató a Jesús. Porque dice la Escritura que le pusieron una corona de espinas. Dice que lo golpearon. Los romanos acostumbraban torturar a golpes las personas primero. Después vino la flagelación. Entonces, después de darle, como decir, una golpiza entre muchos soldados, luego comenzaron a flagelarlo. El castigo de los romanos tenía que ver con unas cuerdas, ¿sí?, que en la punta tenían pedazos metálicos, haga de cuenta como para simular unas uñas. Esto golpeaba y desgarraba el pedazo de la persona. Y dice, fue azotado, herido por Dios. Por sus heridas, por su llaga. Para muchos comentaristas bíblicos, Jesús era prácticamente todo, estaba lleno de llagas.
Dice, no había parecer en él ya, lo desfiguraron. Y después de eso, le ponen clavos en sus manos y en sus pies. Y lo cuelgan allá, dice, en el Gólgota, o el lugar de la calavera. Ahora que estuvimos en el viaje a Israel, estuvimos ahí en el lugar, ahí al pie del lugar. Hay en ese lugar, en el lugar exacto donde murió nuestro Señor Jesucristo, hay allí como un parqueadero de buses, y es musulmán, es territorio musulmán. Recuerde que parte de Jerusalén está en manos del pueblo musulmán. Por eso ellos tienen por el lado norte un acceso arriba a la explanada del templo, donde está la mezquita de Al-Aqsa. Siempre olvido ese nombre. Siempre que se los voy a decir, lo olvido. La mezquita, no el domo de la roca no, el domo de la roca no es un lugar para congregarse, es un lugar simbólico, emblemático para ellos. Supuestamente allí Mahoma subió al cielo y les bajó el Corán, en ese lugar, que es el mismo lugar conocido como el Monte Moriah, o la cúspide del Monte Moriah, pues que no es una montaña demasiado alta. Jerusalén no es una cosa como aquí las montañas de Colombia, pero sí es una, digamos, sí es de las partes altas que hay en Israel. La ciudad como tal, pues está como en unas montañitas pequeñas, pero ahí está la montaña más alta de Jerusalén, sí, que es el Monte Moriah. Encima de esa roca del Monte Moriah construyeron el Domo de la Roca, ese lugar que dicen que tiene oro en la parte de arriba. Pero allí a unos metros está la mezquita donde se congregan. Cientos de ellos llegan allí a hacer sus oraciones y sus rituales. Israel, eso es como decir allá arriba, que la explanada sería como allá arriba una plancha, que era el terreno grande que había en el tiempo de Herodes, del templo. Y este sería como el muro occidental, o el cótel, como realmente lo llaman ellos. Muro de los Lamentos es una forma despectiva de burlarse de los judíos. Yo no lo sabía. Lo decimos Muro de los Lamentos, el lugar donde van a llorar esos judíos. Una expresión de los ingleses, el lugar donde vienen a llorar esos judíos. El muro del lloro, del lloriqueo. Eso es como lo que quiere decir cuando usamos la palabra Muro de los Lamentos. El judío le llama el cótel. ¿Y por qué oran allí? A propósito, aunque me salgo un poquito del tema, pero bueno que lo sepan, porque es el lugar más cercano al lugar santísimo, que estaba allá arriba en la explanada. Porque el templo como tal estuvo allá arriba. Y aunque es como el de una cancha de fútbol, como un rectángulo, ¿sí? El templo, que era también en forma rectangular más o menos, no fue puesto, como decir, en paralelo al rectángulo. Piense de aquí para allá un rectángulo. Entonces el templo no fue puesto así, en esta forma, sino que por el contrario, más o menos en la mitad de la explanada, no lo ponen así. Piensen, estos dos salones serían el rectángulo, la explanada del templo. Lo ponen es de este lado, así, atravesado, allá arriba. Entonces, lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Resulta que si pensamos en el muro al lado de allá, al quedar la pared del lugar santísimo aquí, que fue derribado todo esto, pero al quedar ese pedacito de muro allá, del otro lado, un poquito más abajo, es donde oran los judíos. ¿Por qué oran allí? Porque ese lugar es el lugar más cercano a donde estaba el lugar santísimo. Ese lugar, interesante ese asunto. Bien, sigamos aquí en lo que veníamos tocando. Ahora, cuando nosotros leemos Isaías y otras escrituras, nos damos cuenta que el plan divino establecía un Mesías Salvador, alguien que vendría a morir por los pecados de nosotros los seres humanos. Ahora, cuando miramos las escrituras, lo que hicieron los sacerdotes, Anás, Caifás, el Sanedrín en pleno, y toda la gente pues que le volteó la espalda a Jesús, ¿qué hicieron? Crucifíquenlo, lo entregaron en manos de los romanos, en manos de gentiles, como estaba profetizado. ¿Y qué hicieron estos? Lo crucificaron. Jesús entonces ahora está en la cruz del Calvario, ¿sí? Hay
clavos en sus manos, hay heridas en todo su cuerpo, hay una corona de espina que no fue puestica así como que venga, le coloco esto ahí, cuidado y se chuza. No, fue puesta bruscamente, y además de que fue puesta bruscamente, dice la escritura que teniendo la corona de espinas puestas, con palos le golpearon la cabeza, lo que indica la ciencia es que hay un libro que escribió un médico acerca de la muerte de Jesús, un médico cristiano, excelente ese libro, y dice que esas espinas se metieron también dentro de su cabeza, hirieron su cerebro, ¿sí? Por el tipo de espina que se usa allá, no era espinitas de esas que hay por acá. Entonces, teniendo la corona llena de espinas, con palos le golpearon la cabeza, esas espinas penetraron en su cabeza. Y fuera de eso, había sido golpeado, había sido flagelado, y ahora todo el peso de su cuerpo reposa sobre sus manos, sus brazos. Dice este médico que el corazón de Jesús terminó estallando por el dolor y el sufrimiento. La tensión tan fuerte al concentrarse, porque el cuerpo se va hacia adelante, pero los clavos no lo dejan. Y toda la presión, dice, se concentra sobre el corazón. Dice, el corazón termina estallando. Si nos vamos a la Biblia, dice la escritura que su corazón estalló de dolor y sufrimiento en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién mata a Jesús? ¿Los romanos? Vamos a mirar unas escrituras interesantes para entender un poco más acerca de esto. Hechos, capítulo 4, versículos 26 al 28. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Se juntaron, atención a esta escritura, porque nosotros leemos y generalmente todo pasa desapercibido. Se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué no dice se juntaron contra Cristo nomás? Usted dirá, porque Cristo era el Hijo de Dios. Sí, en parte, pero realmente es porque allí estaba alguien que era 100% Dios y 100% hombre. Hasta allí, hasta antes de su muerte, seguía siendo 100% Dios, 100% hombre. Pero está en condición de hombre, recibiendo el castigo. Nadie puede castigar a Dios. Nadie puede herir a Dios. Nadie puede matar a Dios. Nadie. Por eso dice, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en condición de hombre, nos enseña la escritura. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Entonces dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Se juntaron contra él, se rebelaron contra él, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, dice el apóstol Pedro, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, mire quiénes fueron los que se juntaron contra él. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, o sea, con los romanos, el pueblo de Israel. Toda esta gente se juntó o se rebeló contra Dios y contra su Cristo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Atención, todo esto sucede porque la mano de Dios y el consejo de Dios lo estableció de esa forma. Jesús no es víctima de una casualidad, es parte de un plan perfecto que Dios tiene para redimir al hombre, para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Si supiéramos cuánto costó nuestra salvación, no estaríamos solo celebrando que nació un Salvador, estaríamos celebrando, mi amado, la salvación que trajo el Salvador para nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso a Jesús. Pero entonces podríamos decir, los asesinos de Jesús fueron entonces, según esto, Herodes, Poncio Pilato, los romanos que participaron y el pueblo de Israel que se confabuló. ¿O quién asesina a Jesús?
La escritura dice, matasteis al dador de la vida. Wow. Matasteis al dador de la vida. Y eso no quiere decir mataron a Dios, sino precisamente al que vino a darnos vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo alguien puede matar la vida? ¿Quién mató a Jesús? Los romanos, los clavos, los golpes, las espinas. ¿Quién mata a Jesús? Hay una aplicación muy buena y esa aplicación muestra el rostro de algunos, o posiblemente de todos, no sé, habrá que mirar, los que asesinaron a Jesús. La ciencia ha avanzado tanto que es sorprendente, ¿sí? Entonces no sé si usted la tiene, préstemela. Un momentico, se la voy a enseñar. Esta es, mire, esta aplicación le va a mostrar, sino que tiene que ir pasando para irlos mirando. ¿Sí, chiquillo? Ya le voy a mostrar, vea. ¿Ya vio otro de los culpables? Muy bien, vamos a mostrarle por acá, a ver. Esta aplicación es magnífica. ¿Ya pilló? La voy a mostrar. Muy bien. Esos fueron los culpables. Bien, voy a mostrarles por acá. Voy a mostrar dos de ellos. Vea, un poco de ellos, ahí salen, vea. Se llama espejo. Usted lo descarga y puede comenzar a mirar ahí. Llama a varios de sus amigos y ahí salen todos. Espejo, ¿está cómo se llama? ¿Espejo qué? Espejo gratis, súper fácil. Ha avanzado tanto la ciencia que ya en una aplicación se puede ver los rostros de ellos. ¿Quién mató realmente a Jesús? Si Él es la vida, ¿cómo alguien puede matar la vida? Ahora, Él es el dador de la vida, pero viene a cumplir un plan perfecto. ¿Qué fue lo que Jesús dio en la cruz del Calvario? Su vida por nosotros. El dador de la vida dio su vida. No había forma de que Jesús muriera de ninguna manera. Cuando ellos se sumaron y lo quisieron intimidar, dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a quitar. Si yo quiero la pongo, si quiero la quito. Les dijo, ustedes no saben que si yo quiero, le ruego a mi Padre y me manda legiones de ángeles en este momento para que me saquen de esta situación. Pero antes de llegar a Jerusalén y de que todo esto pasara, dice, puso su rostro como el del duro pedernal. Y les dijo a ellos, voy a Jerusalén. Dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y estos no le pusieron cuidado. Y después se andaban lamentando. A los días, al tercer día, como que reaccionaron un poquito. Van camino de Emaús. Cleofas dice, y otros con él. Y van y dicen, y están hablando, y Jesús se les aparece resucitado. Y no lo reconocen con su cuerpo resucitado. Y entonces le dice, ¿qué hablan ustedes? ¿Qué prácticas son estas pláticas son estas que tienen? Y entonces dice, ¿cómo? ¿Eres tú el único extranjero? Lo tomaron por extranjero, que no sabe de las cosas que han pasado aquí en nuestro pueblo. Dice, ¿cómo mataron a Jesús? Y lo tremendo es que este es el tercer día y él dijo que resucitaría, pero pues ya hoy es el día 3 y nada, eso como que fue puro cuento. Ese es el ser humano. Por eso, después de hablar un rato con ellos, luego les dice, duros de cerviz, duros para creer
incircuncisos de corazón, y los confronta y le dice: no está escrito en las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que muriera y que resucitara al tercer día. Mejor dicho, les hizo un peinado espectacular con gel, con secador, bueno, usó de todo y les quedó el pelo lo más de chévere. Y al rato se dieron cuenta apenas que ese era el Señor. Ese es el ser humano. Oímos, pero no prestamos la atención para verdaderamente escuchar la voz de Dios. Por aquí nos entra a veces la palabra y, como decían las abuelitas, por aquí como que sale gran parte de esa palabra. A veces venimos a la iglesia y hay una buena enseñanza y nos estamos durmiendo. Pero la abuela o la mamá le dice: mi hijo, apague ese televisor, ve allá a la 1 de la mañana. Y usted ahí sentadote viendo películas y dice: espere que ya se va a terminar y ahorita me veo la otra. Y no tiene sueño. No tengo sueño. Y ahí está frente al televisor horas. Pero está un ratico expuesto a la palabra y parte del mensaje se le va. Pierde detalles. Bueno, a esta gente le pasó. Pero finalmente Jesús les dijo: era necesario que padeciera. Fue parte de un plan. Él dio su vida. Por eso él dijo: tengo poder para poner mi vida. Por eso se dice: mataron al dador de la vida. ¿Pero por qué? Porque voluntariamente él quiso, entienda esto, voluntariamente él quiso dar su vida. Nadie le podía quitar la vida. Él la dio voluntariamente. Nadie lo podía matar a Jesús. No importa qué método usaran, nadie lo podía matar porque él era la vida. Nadie podía matar a Jesús. Recuerde, el hombre desfigurado se postró y le dijo: si quieres puedes sanarme. Y él le dijo: quiero, sé limpio. Y dice: y su piel le fue restaurada como la de un bebé. La lepra desfigura a las personas, se le cae la oreja por pedazos, se le comienza a caer la nariz, la cara, etcétera. Todo desfigura a la persona porque la piel se va deshaciendo. Y Jesús simplemente le dijo: quiero, sé limpio. Y diciendo simplemente sé limpio, enseguida la piel le quedó como la de un bebé. Lázaro está muerto. Atención. Dicen: hiede ya, porque es de 4 días. Quiere decir, ¿cómo estaba el páncreas? ¿Cómo estaba el hígado? ¿Cómo estaba el corazón? ¿Cómo estaban los pulmones? Descompuestos. Y simplemente Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice, ni siquiera dice: y ahora mismo yo declaro, profetizo y ordeno al hígado, al pan, bueno, y cada cosa y regalo. No, digo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó, todo se le restauró. Está en el mar. Hay una mega tormenta, que es lo que traduce realmente allí. Dice: se levantó una gran tempestad de viento. La palabra gran en el griego original es mega. Entonces se levantó una mega tormenta y Jesús está acostado allí. Se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar, oiga, reprendió al viento, o sea, le pegó un regaño al viento. Y le habló al mar y dijo al mar: calla, enmudece, o sea, ¡shh! Y enseguida se hizo bonanza. Ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuestro Señor, mi amado, es grande, es todopoderoso, es magnífico, es maravilloso, es inigual. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ¿cómo que un par de clavos y unos golpes, etcétera? Jesús dice simplemente: restáurese mi piel. Se restaura. Si el Señor simplemente dice, por eso digo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a quitar, se las pongo ahí, póngale clavos, póngale otros. Claro, le dolió, impresionante, estaba en condición de hombre, pero lo hizo voluntariamente y el dolor era terrible, pero no había forma de que Jesús muriera. Hasta que dice la escritura en Isaías 53, en el versículo 6. Ponlo allí, por favor. Dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El ser humano vivía descarriado, apartado. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Mas el Señor cargó el pecado. Él puso su vida. ¿Qué era lo que estaba en la cruz? La vida de Él. Ahí está, vida. No hay muerte. No había forma de que muriera. La cruz, los clavos no tenían poder para acabar con la vida de Jesús, porque en Él estaba la vida, dice la Biblia. Y la vida era la luz de los hombres, dice la Escritura. Pero Él puso su vida allí. Hicieron con su vida lo que quisieron en el momento, porque se los permitió como parte de ese plan. Ahora, el problema llegó cuando el Padre cargó en Él el pecado suyo y el pecado mío. En ese momento, la naturaleza divina se debe separar de la naturaleza humana. Y cuando el Padre se apartó, enseguida entonces Jesús muere por causa del pecado de todos nosotros. ¿Qué mató a Jesús en la cruz del Calvario? Su pecado y el mío. Por eso es que dice la Escritura que Él dijo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y al instante dice, uno vino con una esponja con vinagre, la puso en una caña, le dio de beber. Si dice que le dio de beber, parece que él bebió, pero era vinagre. Otro evangelio dice que ya no lo quiso tomar. Y dice, volvió a exclamar, o sea, volvió a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba en agonía por el pecado nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, por eso Él puso su vida allí. Pero como esa vida fue puesta por nuestros pecados y la paga del pecado es muerte, la muerte entonces vino a Jesús. Y dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y otro de los evangelios le dice, consumado es, o sea, he pagado el precio. Muere, dice, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Fue al seno de Abraham, donde estaba Abraham y todos los creyentes del antiguo pacto que habían estado esperando al Redentor, al Salvador, que muriera en la cruz del Calvario. Nadie podía entrar en el cielo hasta que Jesús no derramara su sangre, porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden, mi amado, remitir el pecado. Solo expían el pecado. Yo les he explicado el concepto de expiar. Mire, un buen ejemplo está aquí en estos bafles. Están tapados o están cubiertos con una lona. Entonces, si al bafle, por ejemplo, le cae pintura amarilla al bafle, sin esa cubierta, pues usted va a decir, uy, mira esos bafles de la iglesia, los han manchado todos, esos bafles tan buenos, tan nuevos, etcétera. Pero si a alguien se le ocurre la brillante idea y le pone ese forrito encima, y usted viene al culto, usted no se da cuenta que está ahí abajo manchado amarillo, le cayó pintura bastante. Usted se ve bonito, le pusieron unos forritos para protegerlos, pero allá abajo de eso, ¿qué hay? Mancha, pintura amarilla. Así es el pecado. El pecado así era el pecado, estaba en estos hombres. Pero la sangre de los machos, de los toros, de los machos cabríos, solo espiaban el pecado. O sea, le ponían una cubierta encima para que, como decir, ahí pasara, pero seguía el pecado debajo de esa cubierta. Como ponerle un mantel a una mesa que está sucia, engrasada, etcétera, terrible, huele mal, comieron pescado ahí, no sé. Pero se le pone un mantel nuevo y bonito, y se tapa. Dice, ay, qué bonito que se ve la mesa. Pero quítele el mantel. Eso era expiar el pecado, cubrirlo, pero ahí seguía el pecado. Cristo no expió el pecado, no lo cubrió. Cristo remitió el pecado. Él es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado
del mundo, que quita el pecado del mundo. Jesús quitó tu pecado y el mío. No debes nada, no debemos nada. Consumado fue en la cruz del Calvario. Pagó por nosotros. El que nunca conoció pecado, por amor a nosotros se hizo pecado en la cruz del Calvario. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo no hemos de ser fieles? ¿Cómo no hemos de luchar contra el pecado? Dice que aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No digas, ay, es que soy débil. Diga al débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema no está, mi amado, en tu debilidad. El problema está en la falta de compromiso, de entrega, de rendirse al Señor. Porque yo sé que soy débil. Estoy convencido de eso, pero cuando yo soy débil y busco al Señor y me rindo al Señor y me lleno del Señor, soy fuerte, porque no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso de alabanza a Jesucristo. Juan 10:17, y estamos terminando el tema. Por eso me ama el Padre, Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estamos hablando de que está 3 días y 3 noches allá. Llevó cautiva la cautividad, dice dice Efesios capítulo 4, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En ese lugar estaba Abraham, estaban todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban al Redentor. Su pecado hasta ahora había sido expiado, por eso estaban en este lugar especial. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, pero todavía su pecado no había sido remitido, ¿sí? Había sido expiado, estaban en ese lugar de espera. Por eso se habla del rico y Lázaro, por ejemplo, y dice que el rico fue al Seol y Lázaro al seno de Abraham. Que si estudia las condiciones de lo que es una parábola, no cumple con las condiciones, como muchos dicen que eso es una parábola. No es una parábola. Para muchos teólogos, ese es un hecho real que narró Jesús. Entonces dice, de repente dijo, Padre Abraham, estando en tormentos el rico, dijo, Padre Abraham, por favor dile a Lázaro que moje su dedo en agua, la punta de su dedo, y lo ponga aquí en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo, mi hijito, qué pena con usted, hombre. Y dijo, pero hay un pequeño problema, nadie puede pasar de aquí para allá, del seno de Abraham al Seol, al infierno. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, porque hay una gran cima puesta entre nosotros y ustedes. Dice la escritura, del lado que el árbol caiga, de ese quedará. Ahí no valen misas para las ánimas del purgatorio, está vencido el diablo. No hay nada que se pueda hacer. Después de que murió, si murió sin Cristo, paila, para las pailas mochas. Acuérdense que no solo está el libro de la vida, dice, y el libro de la vida fue abierto, Apocalipsis, dice, y los otros libros fueron abiertos, donde está el registro de todas las obras malas. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo único que tiene es una cantidad de actas de decretos en contra de la persona. Muerte, maldición, perdición. Pero si está en el libro de la vida, dice, él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Esa página del libro arrancó y nos escribió en el libro de la vida. Entonces, él dijo, ruega a Lázaro que vaya y le predique, porque tengo otros hermanos allá en la tierra, y si alguien resucita entre los muertos y va y le predica, ellos van a creer. Y Abraham le dijo, aunque alguien se levante de entre los muertos, no van a creer. A los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la ley y los profetas, la palabra tienen, que crean, que la obedezcan. Porque aunque alguien se levante de entre los muertos, no van a creer. Jesús murió, resucitó, se levantó entre los muertos, y aún así el pueblo de Israel al día de hoy todavía no cree. Ese es el corazón del hombre, tristemente. Y ahí estuvo el Señor. Fue
y llevó cautiva la cautividad. Se los llevó. El seno de Abraham fue traspuesto al paraíso. Y allá es el lugar donde llegan en este momento todas las almas en Cristo. Todos los que en Cristo parten de esta tierra van allá al paraíso, a ese lugar de espera, hasta aquel día donde dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Pero nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, creo, versículos 17 o 23, dice: los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dijo Jesús. Nadie me la quita. Oiga, es muy claro. Porque a veces, teniendo la escritura, uno dice ciertas cosas y la gente dice: no, pero ¿cómo no? El clavo ahí, ¿no? Y el costado, ¿qué? Cuando le hirieron la lanza, no, eso mata a cualquiera. Pues a cualquiera que nació en pecado, pero no a Cristo. Oiga lo que dice la escritura. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Nadie me puede quitar la vida, dice Jesús. Sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, porque me place en mi voluntad ponerla por ellos. Nadie me puede quitar la vida. Nadie podía matar a Jesús. Para los que estaban así como diciendo: no, pero es que era hombre, pero un hombre que nace sin la condición de pecado. Adán tiene una condición en la cual no había forma de que muriera. Por eso Dios le pone a escoger y le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la muerte viene si pecas. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús no. Ni nace en la condición de los demás hombres, en pecado, no. Tiene naturaleza divina, es engendrado por Dios, pureza total, y vive sin pecado. Nunca pecó, dice Hebreos: tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó Jesús. Por eso él dijo: tengo el poder para poner mi vida y para volverla a quitar. Yo pongo mi vida porque quiero, pero nadie me la quita. Y luego dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabía lo duro que sería. Él sabía que estaría apartado ese tiempo lejos de su Padre, pero él sabía que al tercer día iba a resucitar. Él lo profetizó, él mismo lo anunció, que al tercer día resucitaría. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. ¿Por qué no empieza por manifestar su confianza y su gratitud en esta salvación que hemos recibido? Nació el Salvador y con él nació la esperanza para nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos perdidos. Nació el Salvador y con él vino la salvación a mi vida. La razón para celebrar cada día, a pesar de los problemas y de las dificultades, es que soy salvo gracias a mi Salvador. Pero ¿cómo celebrar que nació el Salvador si no soy salvo?
¿De qué le sirve a alguien celebrar que nació un Salvador y no tiene la salvación? Es por eso que nosotros estamos todavía en esta tierra, para ayudar a otros a reconocer y a recibir al Salvador. Es una gran responsabilidad y es una bella tarea la que tenemos. Y tenemos que hacerla con fe, con devoción, con amor, porque Él ha puesto cerca de nosotros personas que necesitan la salvación. Y muchos de ellos son familia nuestra, amigos cercanos. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos.